Gobierno de México. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es el doctor Juan Antonio Pineda Juárez, investigador adscrito a la Coordinación de Investigación del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Para continuar con las clases del curso de Metodología de la Investigación y con el tema de estadística inferencial, en esta ocasión observaremos y veremos la aplicación de pruebas en relación a dos grupos de personas, o dos grupos independientes, como su nombre lo indica. La clase pasada o el video pasado observamos o explicamos el uso de la prueba TD-Student para muestras relacionadas o el uso de la prueba de Wilcoxon que se consideran para el uso de un solo grupo en dos momentos distintos, es decir, dos grupos de mediciones en un solo grupo. En esta ocasión lo que veremos es el uso de esta prueba estadística T, que cambia su nombre a la prueba TD-Student para muestras independientes o TD-Student independiente, y el uso de otra prueba que se llama Udeman-Whitney. Entonces, bueno, comencemos con la primera prueba que veremos en este video, que es la prueba TD-Student independiente, como les digo, también llamada prueba TD-Student no pareada o la prueba de TD-Student para muestras independientes. Si recordarán en el video pasado, nosotros decíamos que la prueba, el uso del objetivo de la prueba anterior era la comparación de estas dos mediciones en un solo grupo de personas. En esta cuestión o en esta característica, el uso para esta prueba de la prueba TD para muestras independientes es la comparación de los promedios de dos grupos independientes. Recuerden, cuando estoy hablando de pruebas paramétricas, estoy hablando de promedios para ver si el promedio o la media de un grupo es diferente a la media del otro grupo. Esa es la nueva modalidad que vamos a tener. Entonces el uso es esta comparación de los promedios o medias de dos grupos de manera independiente. Ahora, como los supuestos o los requerimientos de las pruebas pasadas, también tenemos requerimientos y supuestos que son muy similares, simplemente van a adaptarse o agregarse un supuesto más o varios supuestos más de acuerdo a la prueba, pero bueno, en este caso solo se agregó uno o dos supuestos más. Decíamos que la variable independiente tiene que ser cualitativa o nominal con dos modalidades. ¿Cuál es la diferencia con la prueba T anterior? La prueba T que vimos en el video pasado se relaciona más con una medición, la medición 1 y la medición 2. Ahí están mis dos modalidades. En este caso la modalidad va a cambiar. ¿Cuál va a ser mi modalidad? Va a ser un grupo o el grupo 1 versus el grupo 2. Esas son mis dos modalidades. Esa es la manera en cómo cambia. Mientras que la variable dependiente va a seguir siendo una cuantitativa continua, pero como estamos viendo una prueba otra vez de tipo paramétrico, la distribución de esa variable cuantitativa continua, de esa variable tiene que ser normal, tiene que ser una distribución paramétrica. Entonces, por eso, como dice el tercer punto, tiene que tener una semejanza a la distribución normal. Obviamente las observaciones tienen que ser independientes. Esto se refiere a conforme yo vaya teniendo cambio en un grupo, tiene que ser independiente al otro grupo, es decir, no tiene que haber esta contaminación de grupos. Es decir, si estamos haciendo un estudio en donde estoy dando en un grupo un suplemento y en el otro estoy dando un efecto placebo o un fármaco placebo, si yo veo que este fármaco o este suplemento está aumentando la fuerza muscular o el grupo muscular de un grupo de personas, no porque esté aumentando en este grupo, también tiene que aumentarse en este grupo. O tienen que cruzarse o contaminarse estos grupos para decir, mira, ellos están haciendo tal terapia, nosotros vamos a hacer esta terapia, y entonces de esa manera, pues los dos grupos están aumentando la variable de interés, están aumentando de peso, están disminuyendo de peso a los dos, están disminuyendo las concentraciones de colesterol o de triglicéridos, están aumentando la fuerza muscular o un grupo muscular, como lo comentábamos. Entonces, de esta manera, pues no puede deberse porque el cambio tiene que ser independiente, de ahí el uso de esta prueba. Y un supuesto más que se maneja es la famosa homocedasticidad u homogeneidad de varianzas. Estos nombres medio raros, ¿a qué se refieren?
Vamos a suponer que ustedes están haciendo un estudio en donde están comparando los niveles de colesterol del grupo 1 versus el grupo 2. Y entonces de repente ven que el grupo 1 tiene una media de colesterol, vamos a llamarlo de, ¿qué les gusta? 150. Ajá. Y vamos a suponer que la media del grupo 2 tiene una media de 155. Estas dos mediciones, si lo vemos en términos muy puntuales, son muy similares. 150 y 155 es una diferencia de 5 unidades, pues no es tanta diferencia. Uno diría, pues estas dos cifras, estos dos promedios, estas dos medias de estos grupos, pues son similares, no hay ningún problema. ¿Cuándo viene el problema? El problema viene cuando yo veo su desviación estándar, algo que habíamos visto también en la clase pasada. Cuando yo veo su desviación estándar, supongamos que del grupo 1 que tiene una media de 150, la desviación estándar va a ser de más menos 4. Ok, 4 dígitos por arriba y 4 dígitos por abajo, 4 unidades por arriba y 4 unidades por abajo. No es diferente. Ajá. O no es tan grande. Vámonos con el grupo 2. El grupo 2 ya habíamos dicho que tiene una media de 155. Ajá. Pero esa media de 155 vamos a suponer que tiene una desviación estándar de más menos 20. Ya es más grande. Puedo tener 20 unidades por arriba y 20 unidades por abajo del valor de la media, del valor central de esa media. Entonces ahí es lo que yo diría. Sí, las dos medias de los grupos son similares, pero esa variabilidad o sus varianzas o desviación estándar son muy diferentes. A eso se refiere la homoscedasticidad o la homogeneidad de varianzas. ¿Qué tan diferentes es la variabilidad de los grupos? Ajá, de esa desviación estándar, si es uno más chiquito o uno más grande. Ajá. Para eso existen pruebas para analizarlo si tienen o no esa variabilidad a través del estadístico de Leven. Ajá, hay varias pruebas, como esta prueba Fmax, pero también esta prueba de Leven, que es la que utiliza el programa estadístico que hemos estado utilizando, el SPSS. Y entonces, a través de este estadístico de la prueba de Leven, yo voy a poder diferenciar o voy a poder decir si mis dos grupos tienen las varianzas o muy similares o muy diferentes. ¿Vale? Ahorita vamos a saber cómo funciona esto, pero se utiliza esta prueba de Leven para este efecto, ¿vale? Ahora, eh, también yo tengo que seguir esta dinámica o estos pasos que hemos visto desde las pruebas pasadas para saber cómo se comportan, ¿no? O cuáles son los pasos a seguir para hacer esta prueba. Lo mismo que las pruebas pasadas, yo primero tengo que tener un planteamiento de hipótesis. El planteamiento de hipótesis va a ser similar al ocupado en la prueba T pareada. Simplemente el cambio que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando yo planteé las hipótesis, en lugar de decir, como lo decíamos en la clase pasada con la prueba T pareada, la media inicial es diferente a la media final o es igual a la media final, yo voy a decir que la media del grupo 1 va a ser diferente o va a ser igual a la media del grupo 2. Cuando yo digo que es diferente, voy a aceptar o estoy planteando la hipótesis alterna. Cuando digo que es igual la media del grupo 1 y la media del grupo 2, estoy planteándolo desde el punto de vista de la hipótesis nula. Esa es la forma en cómo se va a manejar, a diferencia de lo que vimos en el video de la prueba T pareada. Después tenemos que verificar la homocedasticidad, que es el parámetro que revisamos y explicamos hace un momento y que vamos a ver en el ejemplo a qué se refiere. El cálculo de esta prueba T y la comparación con estos valores críticos tabulares es de parte del programa estadístico y después concluimos en términos del problema de investigación. Entonces, cuando yo corro esta prueba en el programa estadístico, me va a salir lo siguiente, me van a salir estas capturas me van a salir muchas capturas de pantalla, muchos cuadros de salida de datos, pero los principales son estos de aquí, ¿sale? Entonces, yo lo que tengo que observar es el grupo 1, voy a tener esta ventanita, grupo 1, grupo 2, la n de los dos grupos, su media y su desviación estándar. Esto de aquí se ve como negativo y positivo, son porcentajes de cambio. Ahorita me voy a tener un poquito para eso, ¿sale? Pero más allá de este porcentaje de cambio, lo que yo estoy observando es lo siguiente, las medias y la desviación estándar, pero de los grupos, del grupo 1 y del grupo 2. Ahora bien, yo puedo observar
que el porcentaje de cambio del grupo 1 aumentó en un 12% y el porcentaje de cambio del grupo 2 aumentó en un 7%. Pues yo puedo estar observando que casi es el doble lo que aumentó el grupo 1 con el grupo 2, en el caso de este ejemplo de la fuerza, del porcentaje de cambio del grupo, de los grupos, del grupo 1 y grupo 2, con la fuerza de mano. Entonces, yo podría decir que este cambio del doble pues pudo haber existido diferencia significativa. Entonces yo tengo que ir a comprobarlo con la estadística. Ahora, antes de tomar en cuenta el valor de P, que es el que siempre que nos va a decir si acepto la hipótesis nula alterna, yo tengo que revisar la famosa prueba de Leven para revisar la homogeneidad u homozeidasticidad de las varianzas que revisábamos igual hace unos momentos. Entonces, cuando yo voy a revisar previo, esto es bien importante, previo a anotar el dato del valor de P, yo tengo que revisar primero el valor de la prueba de Leven. ¿Cómo lo voy a revisar? Si se dan cuenta, en esta parte vienen también dos leyendas. Uno dice cuando las varianzas se asumen que son iguales y cuando las varianzas se asumen que son diferentes o que no son iguales. Ajá. Entonces yo tengo que irme ¿a qué? A este valor de significancia, a esta segunda columna, pero relacionado a la prueba de Leven que vemos acá arriba. Ajá. Entonces, ¿cómo lo voy a definir? Si los valores de esta prueba de Leven, de acuerdo a las comparaciones que esté haciendo, porque es una prueba de Leven por cada comparación, si este estadístico es menor a 0.05, yo tengo que decir que las varianzas son diferentes. En caso contrario, si este valor es arriba de 0.05, quiere decir que las varianzas son iguales. Ahora dirán, pues de qué depende o por qué veo si son diferentes o iguales. Porque de eso depende la elección de la P, de la significancia estadística. Si yo veo que las varianzas se asumen iguales en esta diferencia del porcentaje de peso, yo tengo que tomar la P o me voy a esta columna donde dice significancia dos colas y tengo que tomar la P que está aquí arriba. ¿Por qué? Porque porque está asumiendo las significancias porque el valor es arriba de 0.05. En caso que este valor de aquí de la prueba de Leven haya sido significativo, entonces la prueba que yo debo de tomar, o más bien la significancia estadística que yo debo de tomar, es la que está acá abajo. ¿Por qué? Porque está asumiendo que las varianzas no son iguales. Ajá, en este caso son iguales los datos, pero en el caso que nos hubieran salido significativos, los valores sí llegan a cambiar. Ajá, y esto también depende de tener una muy buena elección. Veamos el ejemplo de la circunferencia de cadera, ajá, el porcentaje de cambio. Si yo veo el porcentaje de cambio de esta variable fue de casi un 4.5%, una disminución del 4.5%. Si yo me voy a la frecuencia de cadera, pero del grupo 2, porque esta es la que dijimos desde el grupo 1, del grupo 2 tiene 0.18, es decir, no cambió ni un 1%, vamos a suponer que no hubo cambio. Entonces, de esa manera yo puedo decir, mira, en esta tuvo casi un 5% de disminución, en esta se quedó igual, tal vez pueda ser significativa. Hago el mismo procedimiento, me voy a la comparación de los dos grupos, veo la prueba de Leven, si están asumiendo comparaciones iguales, varianzas iguales, el valor es de 0.27, por lo tanto el valor es arriba de 0.05 y por lo tanto sí asumo varianzas iguales. En caso contrario hubiera asumido varianzas diferentes y hubiera tomado el valor de 0.06. Aquí es algo muy importante porque tiene que ver con la elección de los datos, así como la elección de la hipótesis correcta también tiene que ver con la elección de la significancia estadística correcta. Yo puedo tener aquí un valor, vamos a suponer que los valores son 0.05 y 0.06. Quitemos este 9 y este 2. El valor de 0.05 lo podemos considerar como significativo. El de 0.06, como decíamos hace un momento, como decíamos en el video pasado, se puede considerar como tendencia a ser significativo, pero todavía no es significativo. O sea, faltó poquito, como decíamos, la muestra más grande, el número de pacientes más grandes en estas comparaciones me hubiera dado significancia. ¿Cuál es lo importante? Si este valor me hubiera salido como significativo, me hubiera dicho que las varianzas no se asumen iguales y yo tuve que haber elegido el 0.06. Pero por ímpetu del investigador,
dije es que sí es significativo y entonces si yo no tomé y elegí tomar este dato que sí es significativo, pues entonces podría estar cayendo en un error de decisión. Entonces sí, podría estar diciendo que existe algo cuando realmente no lo hay. Ajá, o que esa diferencia sí fue significativa cuando realmente no. ¿Por qué lo recalco mucho? Porque es bien importante que tengan la selección o la elección más bien correcta del estadístico, primero del event y después de la significancia estadística, para que vayamos en un mismo canal. De lo contrario, el solo irme a una significancia sin revisar esta prueba del event, pues estaría haciendo la prueba no de manera correcta y por lo tanto mis datos, por muy importantes que sean, si esta violación a los supuestos no los llevé a cabo y no seguí como la norma o la regla de esta prueba, pues podría no tener una elección correcta de los datos. Entonces, esta es la forma en cómo se leen las capturas de pantalla o la información y la expresión de los datos de la prueba T independiente. ¿Sale? Ahora, al final, perdón, me faltó de comentarles que concluyo. ¿Qué concluyo? Pues que el porcentaje de cambio del peso del grupo 1 no fue diferente a la del grupo 2. Por lo tanto, acepto la hipótesis nula en donde no hubo diferencias. Si hubiera sido menor a 0.05 o aceptaba la hipótesis alterna donde decía que las diferencias de esos dos grupos sí existe y por lo tanto el grupo 1 y el grupo 2, la media del porcentaje de cambio del peso sí fue diferente del grupo 1 y del grupo 2. Ajá. Ahora, les comentaba rápidamente esta parte del porcentaje de cambio. El porcentaje de cambio, también llamada delta de cambio, es un dato muy importante que me va a dar también a mencionar la magnitud del cambio que tengo desde un inicio y de un final dentro de cada grupo, pero más allá dentro de cada grupo la comparación. A mí lo que me interesa es ver el porcentaje de cambio de estos dos grupos para compararlo y no tanto la variable cruda, el dato como tal. Yo puedo tener en el grupo 1 un cambio de 20 kilos y en el grupo 2 un cambio de 8 kilos. Hay diferencia de 16 kilos en ese, perdón, de 12 kilos en ese ejemplo. Pero lo que yo quiero ver es la magnitud, que tanto cambia un grupo u otro en términos de porcentaje y por lo tanto ese porcentaje de cambio se tiene que calcular y se calcula con esta fórmula. La medición final menos la inicial entre la medición inicial que es ajustada por su basal y lo multiplicamos por 100, ¿sale? Esa es la importancia de hacer la comparación de los grupos, que lo que me interesa es ver la magnitud del cambio y de repente no tanto así sus valores crudos. Ahora, cuando yo me voy a la prueba de Udeman-Whitney, que es una prueba no paramétrica, como les comentaba igual en el video pasado, hace exactamente lo mismo que la prueba T independiente. La única diferencia, y como también lo observamos, es que, o que la similitud más bien es, también voy a hacer la comparación de un grupo A contra el grupo B, de un grupo 1 contra el grupo 2, pero la diferencia es que yo voy a utilizar ¿cuál ahora? Como medida de comparación, la mediana. ¿Exacto? Entonces, recuerden, esto ya es de muy puntual y hay que recordarlo cada vez que ya veamos pruebas paramétricas y no paramétricas. La prueba paramétrica va a utilizar la medida de comparación, las medias. Las pruebas no paramétricas va a utilizar como medida de comparación las medianas. Ajá. Y al final me dice exactamente la misma información si hay diferencia de un grupo o no. La otra gran diferencia es que también la variable cuantitativa que voy a analizar con esta prueba no necesita una distribución paramétrica, ¿sale? Entonces hago también mi mismo ejemplo, hago la descripción de la variable dependiente conforme si tiene distribución normal o no, planteo las hipótesis, la nula y la alterna, en este caso ya no voy a decir la mediana sino la media, ya voy a decir que la hipótesis alterna me está diciendo que la mediana del grupo 1 va a ser diferente a la mediana del grupo 2. En caso contrario, diría que la hipótesis nula, que la mediana del grupo 1 va a ser igual a la mediana del grupo 2. Estas dos características las calcula el programa, como lo hemos estado diciendo en los videos, y nosotros concluimos, interpretamos y concluimos en términos del problema de investigación. Entonces, cuando yo estoy viendo una prueba o una comparación de dos grupos con una variable sin distribución normal, voy a utilizar este estadístico de Udeman-Whitney y entonces
Lo mismo que las pruebas no paramétricas, no me dan los datos, yo tengo que pedirlos aparte. También lo vamos a ver ahorita en el ejercicio que hagamos. Pero lo que sí puedo obtener directamente es su valor de P, la significancia. Entonces, ¿qué valor de P voy a tomar? Voy a tomar este valor que dice a 2 colas, este que está en rojito, y vamos a igual a definir si hay diferencias o no hay diferencias. Vamos a poner, en este caso estábamos midiendo la estatura o cuánto medía un grupo de personas u otro grupo de personas. Entonces, esto fue significativo, entonces podemos decir o podemos concluir que la estatura del grupo 1 fue diferente, vamos a suponer que fue mayor, que las personas eran más altas, que el grupo número 2, que a lo mejor tenían una estatura más baja. Entonces, teniendo esas dos diferencias, yo me voy a la estadística y puedo decir sí es significativo, por lo tanto las estaturas de esos grupos son diferentes y por lo tanto yo voy a elegir la hipótesis de tipo alterna, ¿sale? Porque como hay diferencia estadística, la alterna se elige, de lo contrario elegiríamos la nula. Entonces, esta prueba y las otras dos pruebas que revisamos el video pasado, también nos hacen preguntarnos muchas cosas. La primera de ellas es, ¿qué tenemos que considerar al realizar una prueba de comparación? Determinar el problema que estoy haciendo. ¿Realmente es una prueba de comparación? ¿Quiero comparar un antes y un después? ¿O quiero comparar un grupo 1 contra un grupo 2? Si sí, continúo. Que ya es la segunda parte, grupos a comparar. ¿Son independientes o son relacionados? Si son independientes, pues tengo que pensar en automático, si son dos grupos, en la prueba T independiente o la prueba de Udemann-Whitney. Si son pareados o relacionados, tengo que pensar en la prueba T pareada o la prueba de Wilcox. Revisar el nivel de medición, los tipos de variables a utilizar y obviamente valorar el tipo de variable. Entonces, esto es muy importante al momento de estar comparando o utilizando la prueba pertinente o utilizar las pruebas que necesitan ser utilizadas al momento de realizar su análisis estadístico. Entonces, vamos a tener, así en términos generales, también un ejemplo de la toma de decisiones. Ya me di cuenta que es un problema de medición, es un problema, perdón, de comparación. Adelante. Tengo dos grupos, ok. Cuando tengo esos dos grupos, en automático ya ustedes deben de pensar, ¿voy a hacer la prueba T o la prueba Udemann-Whitney? El nivel de medición también ya lo revisé y vamos a ver el nivel de estrés entre las enfermeras de terapia intensiva versus las enfermeras que están en urgencias. Entonces, como tengo mis dos grupos y ya valoré mi nivel de medición, entonces la decisión de realizar la prueba estadística es la Udemann-Whitney. Entonces, es un ejemplo muy simple, muy por encimita, pero es un ejemplo que nos permite observar si realmente la elección de la prueba que tengo es la correcta, ¿de acuerdo a qué? A las variables y a los datos y al objetivo o la hipótesis que yo quiero que se cumpla o que yo quiero contrastar con mi investigación. Entonces, esto es una manera en cómo se puede hacer o utilizar esta prueba. Ahora, de la misma manera que hicimos el ejercicio de la prueba T, vamos a utilizar o vamos a hacer la prueba de Wilcoxon y la T pareada, vamos a utilizar lo mismo para hacer el ejercicio de la prueba Udemann, T independiente y Udemann-Whitney. Primero tenemos que revisar que la variable tenga distribución normal, lo mismo que hicimos, pusimos analizar, descriptivos y explorar. Este es el comando para todo, acuérdense. Después yo dije, ok, quiero ver si hubo diferencia entre los niveles de albúmina de los dos grupos. Entonces, albúmina la voy a meter donde dice lista de dependientes. Anteriormente solo dejamos la variable cuantitativa y ya. Pero como ahora es de dos grupos, entonces yo voy a poner una segunda variable donde dice lista de factores. Esta lista de factores la voy a meter aquí y en automático este variable que se llama grupo ya tiene mis dos grupos considerados. Si yo me voy a mi variable o a mi base de datos, yo ya tengo aquí grupo 1 o la variable grupo que se llama grupo 1 y grupo 2. Yo ya tengo estandarizado mis grupos, ya sé cuál es 1 y cuál es 2. Por lo tanto, como son dos grupos, pues mi variable yo ya la tengo hecha y entonces la coloco donde dice lista de factores. Lo mismo, pongo estadísticos, pongo percentiles porque no sé cómo se vaya a comportar mi variable, los pido en adelantada, le pongo en gráficos
quito lista de tallo y hojas y le pongo gráficos de normalidad con pruebas. Le voy a dar continuar y le voy a dar aceptar. Lo mismo me va a dar una captura de datos de lo que yo le esté pidiendo, pero ¿cuál es la diferencia ahora? Anteriormente habíamos visto que solo era un solo cuadro, que era la variable inicial y la variable final, ahora no. Ahora esto va a ser de la siguiente manera. El grupo 1, bueno, me va a dividir más bien la población en grupos y el grupo 1 me está marcando una n de 34 y una n de 31. En automático nosotros estamos pensando, en el anterior ejercicio teníamos una n de 55. Al tener esa n de 55, lo que yo estaba suponiendo, lo que yo estaba eligiendo ya en mi cabeza es que tenía que elegir la prueba de Kolmogorov Mirror. ¿Por qué? Porque yo tenía arriba de 50 observaciones para verificar la normalidad de los datos. En este caso ya no son 50, ya son 34 y 31. ¿Qué tengo que hacer? Entonces me voy abajo para revisar mis estadísticos y yo lo que estoy revisando ahora es el estadístico de Shapiro-Wilk. Ya no me sirve Kolmogorov porque ya tengo una n o menos de 50 observaciones, como en el caso anterior. Ahora tengo menos de 50 observaciones, tengo, perdón, aquí arriba de 50 observaciones, ahora tengo menos de 50 observaciones, en un grupo tengo 34, en un grupo tengo 31. Entonces, el utilizar el estadístico de Shapiro-Wilk para verificar la distribución, si es normal o no normal de los grupos que estoy evaluando, es la indicada. Ahora, yo tengo en el primer grupo que es 0.80. Es arribita y casi por encimita del 0.05. Ok, se salvó, tiene una distribución normal. Caso contrario es con la medición o el grupo 2, en donde estamos observando que su P es significativa de este estadístico de Shapiro-Wilk y por lo tanto dice que la distribución de datos es no normal. Entonces volvemos al punto del video pasado. En una variable me está diciendo, o más bien en el grupo 1 me dice que su distribución de datos es normal, pero en el grupo 2 me dice que no es normal. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo. Irnos a la caja y bigotes y podemos empezar a observar cómo los datos están como muy dispersos también. Aquí, ojo, en la clase pasada o en el video pasado observamos que había un asterisco. Cuando ustedes observen el asterisco en un dato, es un dato aberrante, es un dato que está fuera de lo común. Se llaman en inglés o en el programa como outliers de tipo externo. Cuando yo verifico este tipo de círculos blancos, también se le conocen como outliers, pero esos signos o esos datos de los pacientes se les conoce como outliers internos. Quiere decir que si bien están fuera de los promedios o de los valores máximos y mínimos y de las medianas, es un dato no tan aberrante y yo puedo considerar que se comporte de esa manera. Obviamente revisar en el expediente, revisar en mis hojas de vaciado, revisar con mi información que tengo disponible para asegurarme que realmente tengan esa distribución o ese dato sea el correcto. También yo podría irme a revisar si la base tiene buena notación o no. Yo en lo particular sí lo revisaría, pero también considerando que la n no es tan grande, pues empezar a quitar datos, pues te vas a quedar como casi sin nada. Entonces, en esta ocasión podemos decir, ok, sí son outliers, sí son datos fuera de lo que yo estoy evaluando, pero no son tan extremos, entonces los voy a dejar. Entonces la decisión ahí es, si yo los dejo así, tengo una variable, como lo estábamos revisando, o un grupo, o el valor del grupo 1 sin significancia y el valor del grupo 2 con significancia. Ahí, ¿qué sucede? Lo único que voy a hacer, voy a tomar a las dos mediciones de los dos grupos como si fueran no paramétricas. Cuando pasa este tipo de consideraciones o características en donde una es paramétrica y la otra no es paramétrica, las dos se van como no paramétricas, para evitar la confusión de uno lo pongo en medias y medianas y luego cómo lo comparo. Bueno, para evitar eso, pues yo voy a tener que hacer este tipo de conversiones. Con que una sea no paramétrica, me voy con la otra también, ¿sale? Ahora, como yo identifique que no son paramétricas, pues yo tendría que elegir cuál, la prueba de Udeman-Whitney. Vamos a correr esa prueba de Udeman-Whitney, le voy a poner analizar, le voy a poner pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos y le voy a poner dos muestras, pero ahora de qué tipo, independiente, porque a mí yo no quiero ver una antes y un después, yo quiero ver una diferencia de un grupo contra el otro.
Entonces le voy a dar aquí, le voy a poner, donde dice lista de variables de prueba, voy a poner albúmina. Y donde dice variable de agrupación, voy a meter la variable grupo, que sería esta de aquí. Ajá. Ahora, yo ya que metí la variable grupo, si se dan cuenta vienen unos signos de interrogación. Esos signos de interrogación me están diciendo que yo ya sé que son grupos, pero ahora definimos los grupos. ¿Cómo los vas a definir? Entonces, yo tengo que recordar que mis códigos de los grupos que estoy evaluando son 1 y 2. Entonces, yo con estos códigos tengo que anotar exactamente lo mismo al momento de darle la opción de definir códigos. Entonces, lo voy a poner definir códigos. Me va a pedir un grupo 1 y un grupo 2. Yo los tengo de esa manera, 1 y grupo número 2. Entonces, como yo tengo el grupo 1 y 2, yo los puedo dejar así. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tenido mis códigos como 0 y 1? Pues entonces yo tendría que poner 0 y yo tendría que poner 1. Ajá. Tengo que igualar los datos o los códigos en cómo yo los tengo en mi base de datos que estoy analizando y tengo que ponerlos similares aquí. Entonces en este caso le dimos grupo 1, grupo 2, le voy a poner continuar y si se dan cuenta aquí viene ya el estadístico de Udeman-Whitney. Lo voy a dejar así, le voy a dar a aceptar. Entonces ya tengo aquí mis datos. Ahora yo tengo que pasarlos al documento, como en la clase pasada. Vamos a pasarlos a un Word. Ahora yo aquí tengo que pensar cuántas columnas como versus cuántas filas voy a elegir. Ajá. Entonces, si vamos a realizar este procedimiento, le vamos a poner aquí insertar, como le hicimos la clase pasada. Tengo que pensar, ok, tengo una columna de variable, voy a tener una columna ya no de antes, sino de grupo 1, ya no una columna de después, sino de grupo 2 y una P. Y le voy a poner aquí. Ajá. Le puedo dar un enter para tener otra columna y lo mismo, vamos a poner aquí el nombre de variable. Aquí vamos a poner el nombre de grupo 1, ya no es medición 1, aquí el nombre de grupo 2 y aquí la P. Recuerden que la P es en minúscula y cursiva. Le doy un poquito de estilo, de formato, de negritas y ya lo tenemos, ¿sale? Ahora, lo mismo, yo estoy evaluando albúmina, ¿sale? Entonces, yo lo que tengo que poner aquí es albúmina y tengo que poner su unidad de medición. Ajá, miligramos o de decilitro. Listo. Y me voy con la siguiente. Aquí puedo haber puesto peso y le podemos poner kilogramos, como les decía. Aquí puedo haber puesto fuerza de mano, que son en kilogramos. Y así me puedo ir con todas las variables. ¿Vale? En este caso, grupo 1 y grupo 2. Acuérdense poner las n son minúsculas. Entonces vamos paso por paso. Yo ya hice mi tabla, ya estoy anotando los datos, ya puse las variables que voy a poner. Grupo 1, la n del grupo 1, ¿cuánto es? 34. Esto lo saco con el estadístico de Udeman-Whitney. Y del grupo 2, 31. Entonces aquí le pongo 34. Y aquí le pongo 31. Ahora, como les decía, lo que me da del cambio del grupo 1 y grupo 2 ya me lo da directo la prueba estadística. En este caso es de 0.79. ¿Qué me falta? Pues sus datos. ¿De qué? De la mediana y los percentiles. Al igual que la prueba de Wilcoxon, como esta es una prueba no paramétrica, tengo que entrar medianas y percentiles. En este sentido, pues me voy a ir a los datos descriptivos que saqué hace un momento y voy a anotarlos. ¿Cuál es el valor del grupo 1? 3.9, el menor es 3.3 y el mayor es 4.2. Entonces le ponemos igual aquí 3.9, abrimos un paréntesis, 3.2 me parece que era, 3.3 y el otro 4.2. 3.3, espacio, diagonal, 4.2, cierro paréntesis. Me voy con el grupo 2. El grupo 2 es igual a 3.9, 3.5 y 4.2. Entonces, como esto es similar, lo puedo nada más copiar y pegar. Simplemente aquí en el 3.3 es 3.5 y todo se queda igual. Y listo. Ya anoté las variables o los datos de la variable de albúmina porque tuvo una distribución normal y entonces ya corrí la prueba de Udeman-Whitney y ya la reporté.
Vamos a suponer que la misma variable de albúmina haya tenido una distribución normal, que no haya tenido ese problema. Entonces yo voy a elegir la prueba T de Student para muestras independientes y voy a anotar sus medias y desviación estándar. Entonces, ¿qué voy a hacer para correr la prueba T para muestras independientes? Ahí voy a dar el comando analizar. Recuerden que el botón analizar me va a dirigir a todos los análisis. Analizar, luego le doy a comparar medias y luego en prueba T para muestras independientes. Es un formato similar a lo que hemos visto en la prueba de Mann-Whitney. Voy a meter albúmina y donde dice variable de agrupación, pues tengo que meter igual grupo. Así como lo definimos en el ejemplo anterior y tengo que poner los códigos exactamente iguales. 1 y 2. Le voy a poner continuar y le voy a poner aceptar. Obviamente aquí tenemos que observar lo de la prueba del event que habíamos dicho. Yo tengo la misma cantidad, 34 y 31, y vamos a anotar de una vez las medidas y desviación estándar. En el grupo 1 tengo 37.7 más menos 0.76. Entonces aquí le voy a poner, 3.7. Acuérdense el símbolo de más menos con este comando. Insertar. Y su desviación estándar es de 0.76. Más menos 0.76. Lo mismo acá. Vamos a copiar y pegar esto acá para solo sustituir datos. El grupo 2 es 3.7, se queda igual y es 0.47 su desviación estándar. Borro esto, le pongo 0.47 y ya lo tengo. Y la P, acuérdense que tenemos que seguir ciertos pasos. Para elegir la P correcta, primero yo tengo que elegir o revisar la prueba del event. Acuérdense que habíamos dicho cuando se sumen varianzas iguales, la prueba del event tiene que ser menor a 0.05 y si es arriba de 0.05, perdón, cuando se sumen varianzas iguales es arriba de 0.05 y si no se suman esas varianzas es menor a 0.05. En este caso yo revisé, es arriba de 0.05, por lo tanto la P que tengo que elegir es la P de la parte de arriba, que es 0.87. Entonces le pongo 0.87 y ya tengo anotado también esta parte. Ajá. Entonces, este es el otro análisis u otro tipo de análisis que también se puede hacer de acuerdo al número de grupos. Y esta es la modalidad o la forma que tengo que considerar para estas pruebas al momento de anotarlas y realizarlas. Entonces, a manera de resumen, y considerando lo que hemos visto en el video pasado, acuérdense, si tengo un solo grupo de mediciones, una medición inicial y una medición final, y es un solo grupo y tiene una distribución normal su variable a contrastar, entonces voy a utilizar la prueba T de muestras pareadas. En caso contrario, utilizo la prueba de Wilcoxon. Si tenemos dos grupos de comparación, esas pruebas ya no me sirven y entonces voy a tomar la prueba T de Student para muestras independientes como prueba de elección. Si tiene una distribución normal, esa variable cuantitativa a contrastar. De caso contrario, voy a utilizar la prueba de Udeman-Whitney. Y se representan con estas características que estuvimos anotando. Entonces, por mi parte sería todo. Espero les haya quedado un poco entendido también la parte de para qué se utilizan estas pruebas, cómo se reportan, cómo se interpretan y qué es lo que tengo que considerar. Muchísimas gracias.